Hola, soy Teresa de Jesús Raigosa y estoy contigo para abordar un tema específico en este seguimiento de diplomado de teología espiritual en el que estamos abordando el módulo Desarrollo Humano Espiritual en la experiencia de teología espiritual. Vamos a visualizar cómo en estas circunstancias visualizas la dinámica de este proceso en donde vamos hablando de lo que tú recreas, de lo que tú avanzas, de lo que tú quieres. ¿Cómo es esa responsabilidad a la que tú te refieres? ¿Y cómo es la responsabilidad que verdaderamente lleva a un desarrollo del ser humano? En la medida que vamos avanzando, te vas a dar cuenta de circunstancias que has vivido en el proceso de tu propio caminar. Cuando tú avanzas en esta dinámica, cuando avanzas en este proceso, vas a visualizar cómo las responsabilidades que vas adquiriendo, que vas aprendiendo en la medida que creces, que vas aprendiendo en tu entorno, en la escuela, en la misma sociedad con quienes vas socializando, vas a visualizar cómo estas realidades te van incorporando en ese conocimiento de responsabilidades que quizá hayan quedado por allí un tanto oscuras, un tanto obsoletas o un tanto desconocidas. Sin embargo, cuando tú dices que hablas de responsabilidades, vas a un mundo del trabajo y de la misión. Y el mundo del trabajo y de la misión necesariamente requiere de esa capacidad del ser humano para hacerse cargo de. ¿Cuál es la misión? La encomienda que se te hace. La misión muchas veces es visualizada como una actividad dentro de espacios religiosos, dentro de grupos religiosos que se dedican a una atención específica de personas que requieren el apoyo en alguna necesidad de su propia existencia. Cuando hablas de misión, cada institución, cada empresa, cada campo, cada persona tiene una misión. Un qué hacer desde ese caminar, desde ese ir avanzando, precisamente para darte ese proceso, para darte esa herramienta que te favorece en el dinamismo del caminar. Y en ese dinamismo del caminar, ese proceso, esa herramienta que se te otorga, está ligada precisamente al sentido moral. En uno de los temas anteriores en los que abordábamos esta parte de aspectos morales, nos dábamos cuenta cómo esta parte moral, ese sentido moral, no solamente trata de lo bueno y lo malo, no solamente trata de aquellas circunstancias en las que voy a ir aprendiendo qué sí hago, qué no hago, qué es bueno, qué es malo. Todo eso dentro de una escala de valores lo vamos acumulando dentro de nuestros conocimientos, dentro de nuestro proceso de crecimiento como seres humanos, pero además vamos a ir dándonos cuenta cómo este sentido moral que abordamos nos va a lanzar a concretizar ese sentido moral y existencial. ¿Por qué entonces el sentido de la misión viene a requerir
esa parte en donde te hablan de responsabilidades. ¿Qué es la responsabilidad entonces? La responsabilidad viene a ser parte de esa encomienda, de esa misión que desarrollarás en un determinado momento. Gratuita o por pago, pero vas a realizar algo. Cuando hablas de una encomienda en un ambiente laboral, vas a darte cuenta como si tú eres secretaria, pues bueno, obviamente que te darán alguna lista de encargos, de actividades que como secretaria tendrás bajo tu dominio y a ti es a quien se te pedirá cuentas. Y si te dicen, aquí está el archivero en donde tenemos asuntos diversos y tú te vas a hacer cargo, aquí está la llave. Entonces, esa misión se transfiere en, además, responsabilidad. ¿Por qué? Porque entra dentro de ese cuidado de lo que me han encomendado, entra también esa parte moral en donde yo voy a dar respuesta, voy a responder, voy a entrar en ese dinamismo de entregar cuentas cuando se me pidan. Después de este ejemplo breve, yo diría, pregúntate a ti mismo cuál es tu misión, tu sentido existencial, ese sentido moral que ahora vas a tocar. Y que ahora vas a tocar y que viene esa parte existencial a justificarse ante la propia conciencia, ante los demás y ante Dios. ¿Qué es lo que justificas? Hay que clarificar que justificar no necesariamente es entrar en esa expresión defensiva en donde me justifico de todo y al final no respondo de mis actos, no hago uso de esa responsabilidad que asumí y tampoco hago uso de esos aspectos morales que dan sentido a mi propia existencia. Entonces, justificarme no es precisamente entrar a decir, yo no fui, o lo hice porque yo creí, y no es eso. No es eso solamente, es aquella parte en la que desde mi respuesta de clarificar el cómo y el por qué dentro de los parámetros correspondientes a mis actividades es que yo doy respuesta de lo que se me solicita. Además, cuando frente a mis semejantes, a los demás, a mis compañeros de trabajo, a mi jefe inmediato, doy respuesta de esa encomienda, es también hacer uso de mi responsabilidad. Y esa responsabilidad va a sonar también frente a responder a Dios por esa misión que me encomienda. Aun cuando realizo una misión en una empresa, en un campo de trabajo diferente al de un ambiente pastoral, y ese ambiente pastoral es un campo de vida religiosa, un campo de iglesia, un campo donde yo soy agente de valores en el ambiente de parroquia. Todo eso conlleva responsabilidades, pero muchas veces no nos detenemos a visualizar qué es lo que estamos entregando, qué es lo que estamos recibiendo y qué es lo que estamos aprendiendo. Por lo tanto, esta característica de responsabilidad viene precisamente a permitirme entrar en ese dinamismo de conceptualizar lo que es para mí la responsabilidad. Y aquí hablamos en una modalidad
plural, responsabilidades. Y cuando hablamos en plural, entonces no nos referimos a una sola responsabilidad, sino a dos o más, múltiples actividades, múltiples responsabilidades. Y entonces, en esas responsabilidades vamos precisamente a dinamizar esa conciencia vocacional. ¿Cuál es la conciencia vocacional que habita en mi interior, en tu interior, en el interior de cada ser humano? La conciencia vocacional viene a ser aquella característica que la persona posee para realizar una actividad específica. Vamos a suponer que no solamente hablamos de vocación en el campo existencial. En el campo existencial yo diría que existe la vocación religiosa, la vocación al matrimonio, la vocación a la soltería también es una vocación, la vocación a pertenecer a un instituto secular en donde además de yo permanecer soltera, pertenezco a un estado a un grupo de agentes que tienen una misión específica o que han asumido una misión específica y que a mí, pues desde el gusto, desde el querer participar con esa agrupación, es que yo también tengo una vocación. Pero hay otras vocaciones, como aquellas en las que independientemente del campo existencial, yo voy a ir a descubrir para qué sirvo. ¿Con qué características cuento para verdaderamente entrar en ese dinamismo de decir, yo sé realizar tal cosa, yo estoy segura que puedo llevar a cabo tal misión, tal encomienda, tal actividad? No para todo tenemos habilidades. Podría decirse que esta conciencia vocacional es tener conciencia de esas habilidades que me van a permitir dar respuesta en un campo específico, pastoral, laboral, profesional. Para todo eso se necesita una vocación y se necesita tener conciencia del ¿para qué sirvo? Cuando alguien solicita, hace una solicitud como estudiante a una carrera de medicina, pues obviamente que es importante hacer conciencia de lo que conlleva una carrera de medicina. Y una carrera de medicina no solamente es ponerte una bata blanca y en algún momento unos lentes que te den alguna apariencia de intelectual y pues ya ponerte ahí detrás de un escritorio. Eso no es una carrera de medicina. Eso es la imagen que presenta algún profesional que después de haber llevado a cabo la carrera es capaz de dar respuesta y es capaz de curar, de ayudar al ser humano a recuperar la salud. A través de los medicamentos, a través de tratamientos, a través de cirugías, a través de diversos medios. Pero entonces, ¿cuál es esa conciencia vocacional que ameritamos tener clara? Entonces, esa conciencia vocacional que ameritamos tener clara hace que en nosotros el trabajo sea misión del reino, no mera profesión. Entonces, cuando entramos a llevar a cabo esa misión del reino y no mera profesión, es aquel momento en el que yo hago mi máximo esfuerzo y optimizo todos mis recursos
para llevar a cabo esa misión que yo he descubierto que quiero hacer en bien de los demás, en bien de mis semejantes, y que va a ser un momento de dar respuesta precisamente a ese estar con el otro. Entonces, el estar con el otro me va a permitir precisamente entrar en este dinamismo misionero, en esta misión del reino, pero que además, desde mi campo profesional, aunque no sea solo profesión, no sea mera profesión, me vuelvo un profesional desde la responsabilidad que asumo de apoyar, de ayudar, de dar algo más en favor de mis semejantes. ¿Cómo entonces vamos a ir creciendo en este contexto de lo que son las responsabilidades? En las responsabilidades, precisamente, vamos a darnos cuenta cómo una responsabilidad exige profesionalidad y también esa profesionalidad es según los casos, pero lleva componentes. ¿Cuáles son esos componentes que hay que tener en cuenta según los casos de profesionalidad? Lo que hay que tener en cuenta es precisamente de qué se tratan esos componentes. Cuando hablamos de profesionalidad, es importante distinguir si esos componentes son parte de un voluntariado, pero que sobre todo de una dinámica espiritual que dan a nuestro trabajo una necesidad antropológica especial. Cuando yo voy a descubrir esta parte y me doy cuenta de esa dinámica espiritual, entonces, desde la profesionalidad, yo no voy a convocar a cualquier persona aunque me diga, yo soy voluntario, yo quiero ir, yo quiero estar ahí. Mínimo, la propuesta o la pregunta va a ser, ¿con qué cuentas? Si tú quieres ser voluntario aquí, ¿qué es lo que tú crees que puedes aportar aquí? Aquí en este campo de trabajo, en este campo de servicios específicos a personas de bajos recursos, ¿qué crees que puedes hacer? Y la persona dice, pues díganme qué necesitan aquí para ver qué puedo dar. Entonces no solamente se trata de que quieres estar aquí, de que quieres ser parte de este centro, de esta institución, de este lugar en donde se atienden personas, en donde se reciben personas con padecimientos X o que se reciben grupos de personas a quienes se les ofrece un sistema de aprendizaje. ¿Qué pasa si en este lugar recibimos personas con necesidad de un aprendizaje y también de bajos recursos en donde me dicen, es que quiero aprender a leer, pero no tengo dinero para pagar? Entonces necesitamos aquí voluntarios profesionales en ese campo de la educación. Muy bien, ¿quieres ser parte de? A ver, aquí hay un grupo de personas que buscan aprender a leer. Y dice la persona que decía y que aseguraba que quería ser parte de ese lugar porque quería ser voluntaria. Y entonces le dicen, a ver, ¿crees que puedes enseñarle a leer a 10 personas? Bueno, yo sí sé leer, pero yo siento que no tengo paciencia para estarle diciendo a la gente cómo le haga. Qué pena.
Entonces, date cuenta que también requieres tú mismo, con todo tu buen espíritu, con toda tu buena intención de servir a los demás, requieres profesionalidad. Requieres tocar tu más profundo centro, en donde además de querer dar algo que sea parte de una dinámica espiritual, porque es ese querer darte a los demás en el servicio, en donde se supone que mis semejantes son expresión del Creador. Y entonces, pues como no voy a querer servirle a Dios, claro que quiero. Sí, pero entonces date cuenta cómo en ese querer servir, no solamente estás para visualizar esa parte de querer, de buena intención. Es importante que tú tengas a tu alcance el dinamismo de poder entrar a contar con las propias capacidades para colaborar en esa actividad, como esta que te menciono. Y que habrá otras. Imagínate que este es un centro de múltiples servicios en donde además de personas que quieren aprender a leer, que quieren entrar en el campo de la educación, hay personas de una salud quebrantada en donde, por ejemplo, requieren curaciones físicas, en donde pues es importante curar una llaga, colocar un medicamento, aplicar, no sé, un suero o algún medicamento intravenoso, poner una inyección, o sea, unos primeros auxilios en donde, a ver, la persona viene, trae su medicamento, trae la receta, visualizas qué es la indicación médica y le ayudas sin cobrarle. ¿Por qué? Pues porque es una persona que no tiene quien la cuide, que no tiene quien le aplique el medicamento y bueno, tú eres una persona de muy buenas intenciones y dices, pero a mí no me gusta ser enfermera, yo no sé inyectar, yo no sé aplicar un medicamento intravenoso. Entonces, date cuenta que es importante que te capacites y que tú cobres conciencia en responsablemente en qué campo de servicio verdaderamente tú puedes dar eso que de tan buen corazón te surge dar, pero que en este caso no es posible. Por eso, porque la profesionalidad que se requiere lleva también a un darte cuenta de cómo ese trabajo está en una densidad antropológica especial. Entonces, dentro de esa especialidad es importante que tú reconozcas, te capacites y digas, ahora sí, yo quiero, quiero ser voluntaria para convocar en este centro a un grupo de mujeres, o sea, vamos especificando, a un grupo de mujeres, o bueno, mujeres y hombres, no importa, porque en esto que quiero ofrecer, pues es algo que simplemente tengan una destreza manual. Entonces, personas que tengan destrezas manuales, quiero enseñarles en un curso de cocina, de una cocina económica en donde las personas puedan poner un pequeño negocio y puedan subsistir. Ándale. Entonces ya vas especificando cuál es el campo en el que tú puedes dar a otros, que también es muy bueno. ¿Por qué? Porque tu visión está siendo, desde esa responsabilidad, favorecer a otros y favorecerlos para que en un determinado momento ellos mismos puedan tener una fuente de trabajo en donde subsistan de su propio trabajo. ¿Te das cuenta cómo esta parte de la profesionalidad es importante precisamente para llegar a dar esa respuesta? Sin embargo, en la medida que vas avanzando, en la medida que vas visualizando o sigues comprendiendo esas responsabilidades que son parte de ti, que son parte de ese caminar, viene una parte objetivable. ¿Cuál es esa parte
objetivable. La parte objetivable es recorrer los distintos trabajos y responsabilidades que se nos han encomendado para tomar conciencia de cómo han repercutido en el conjunto de nuestra vida. Cuando yo busco un campo para profesionalizarme y verdaderamente ofrecer a los demás un servicio de calidad, es importante que yo sea capaz de descubrir cómo ha sido una pedagogía que la vida me ha ofrecido, cómo he ido aprendiendo a través de las diferentes oportunidades en las que yo he participado. ¿Qué es lo que a mí me ha enseñado todo ese proceso de trabajo laboral, en donde he ido aprendiendo para qué sirvo y para qué no sirvo? Cuando yo te mencionaba en las características de la lámina anterior, aquellas características de una persona de buenas intenciones que pretende servir a sus semejantes y quiere ofrecerles algo a favor de, y que se da cuenta cómo en ese favorecerlos requiere también el hacer conciencia de ese camino, hacer conciencia de ese potencial, hacer conciencia de eso que la vida le ha ido enseñando a través de sus actividades ordinarias, de las responsabilidades a través de las encomiendas que ha recibido en su caminar. No importa la edad. Puede ser una persona, no sé, de 20 años, que es precisamente cuando la juventud empieza como con la inquietud de servir a sus semejantes. Igual puede ser una persona de la tercera edad y diga, pues yo ya recorrí muchos campos, muchas responsabilidades de las que me he hecho cargo y ahorita quiero dar de lo que he aprendido. Perfecto. Nunca es tarde para hacer una entrega de tu potencial y un reconocer esa parte responsable en donde si tú has recibido, es importante dar. También es importante dar. Es una riqueza el entregar porque cuando has adquirido todo un potencial y desde tu conciencia sabes que posees muchos conocimientos en diferentes campos, te das cuenta cómo en tu proceso de vida, en tu caminar, en tus aprendizajes, vas a encontrarte con esa sensación que repercute en ti el contar con todo un potencial. ¿Y ahora qué hago con todo esto? En algún momento me ha hecho gracia la expresión de los alumnos que al concluir una licenciatura dicen, pero ahora sí no sé qué es lo que sé. ¿Cómo? ¿Qué estudiaste? Hice una licenciatura en teología. ¿Y no sabes qué sabes? Pues no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hace resonancia, que te hace eco, que te hace pensar que no sabes? Bueno, pues lo que me hace pensar que no sé es que si ahorita me dicen que qué estudié, pues estudié muchas cosas. Fueron 3 años y 4 meses. Y de estos 3 años o 40 meses en donde de lunes a viernes estaba yo presente de 4 a 8 de la noche. A ver, siéntate y piensa que de todo lo visto, leído,
expresado, impartido por los maestros, te queda resonando. Lo que te gustó y lo que no te gustó, porque yo sé que te encontraste con momentos en los que dijiste, esa materia no me gusta. ¿Cuál materia no te gusta? ¿Cuál materia te impactó en donde dices, me dejó sin palabras? ¿Cuál? O sea, date cuenta cómo en ese proceso de camino, en ese profesionalismo, en esa parte objetiva en donde palpable, sensitiva, vas acomodando esas circunstancias en donde tu caminar sigue siendo un proceso. Y tu proceso no termina hasta que termina tu vida. No importa la edad. Nadie tenemos la vida comprada y bueno, habrá quien se muera de 20 años, quien se muera de 50, quien de 80, quien de 100 o de más de 100. Eso no es cosa nuestra. Pero sí es importante reconocer cómo la responsabilidad personal con la que vamos avanzando es cuestión de clarificar qué es lo que yo puedo dar, lo que quiero, lo que es mi potencial y que además en ese dar también se incluye el dinamismo de mi propia persona. Si tú das, tu misma persona se va a sentir útil, se va a sentir que todavía tiene una energía que puede compartir. Si tú entras en el síndrome de producto terminado, ¿qué crees? Te vas a subir en una cama o te vas a sentar en una silla y dices, ya no puedo. Ya no puedo caminar, me duelen las rodillas, me duele la cadera, me duele la espalda, se me acaba hasta la respiración. Y tu responsabilidad de ver por ti misma a qué horas terminó. ¿Ya estás haciendo fila para el cajón? ¿O qué es lo que estás haciendo cuando tú misma te jubilas de una serie de actividades que hasta el momento en el que tú te quedas así como inerte, ya no puedes hacer nada? Hasta ese momento es cuando tú ya no puedes hacer nada y tu responsabilidad cambió o se transfiere a alguien más. Bueno, la tuya no. Cada quien tiene su responsabilidad y la tuya más bien allí concluye. Cuando tú te conviertes en un cuerpo inerte, ya, te moriste. Ya se acabó la responsabilidad, ya no te duele nada, ya no sientes nada, ya no le debes nada a nadie y si le debías, pues ahí a ver quién le paga. O sea, ya se acabaron tus responsabilidades, descansa en paz. ¿Sí? Y entonces, esa parte de responsabilidades es... Bien, entonces, en esta parte en la que visualizamos precisamente la parte inobjetivable, nos damos cuenta cómo vamos a seguir caminando a partir de ese discernir, que es la vivencia de la esperanza cristiana y que desde ahí vamos a hacer a un lado todo aquello que implica esa misión. Entonces, cuando yo llego a ese tiempo definido de concluir aquel proceso en el que yo me encontré con un dinamismo que me parecía que iba a ser eterno, y sin embargo, imagínate que llegaste ya a ese momento de concluir tu trabajo y se llama jubilación. ¿Qué haces desde ese momento de la jubilación? Una vez que concluyes tu jubilación, entras en esa parte de
vacaciones. Y te estás gozando 2 semanas en las que vas a un viaje, descansas, vas al cine, vas a comer con amigos. Haces actividades que no podías hacer cuando tú estabas dependiente de un trabajo. Sin embargo, cuando llegas a esta parte, viene aquí el gran interrogante de qué sucede con esta responsabilidad o estas responsabilidades para llevar a cabo la misión que verdaderamente me toca. Y la misión que verdaderamente me toca es la respuesta que yo misma debo dar a partir de ese caminar, de ese estar visualizando el mundo. Y primero, bueno, casi me lo comí entero, y después, ahora lágrimas mañana, tarde y noche. Porque no sé, porque no puedo, porque mi experiencia se empobreció, porque ahora no me permiten, porque ya rebasé la edad, porque ahora no me dan trabajo, porque tengo muchos porqués. Y desde esos muchos por qué, vengo a descubrir cómo mi proceso viene a limitarme, y entonces vengo a darme cuenta cómo esa parte inobjetivable entra en el discernimiento de la vivencia de la esperanza cristiana. ¿Cuál es esa esperanza cristiana? Esa esperanza cristiana a la que obliga toda misión. Toda misión obliga esa esperanza cristiana, y que es esa capacidad humana para sostener las responsabilidades y elaborar las frustraciones. Sin embargo, yo te diría, tú quieres pertenecer a ese equipo, a ese grupo, a esa parte social que se dedican a frustrarse. Ya se me acabó el trabajo, ya me jubilaron, ya no voy a trabajar en la empresa. Ahora dime, acabaste jubilado, y porque eres una persona jubilada, entonces ahora con la jubilación viene un dolor de brazos, un dolor de piernas, enfermedades. ¿A qué te dedicabas? ¿Y a qué te quieres dedicar ahora? Es cuando viene esa parte de discernimiento, de discernir cristiano, de discernir esperanzador, y de darte cuenta cuál es la misión, tu misión, aquí y ahora. Y entonces, cuando viene esta misión, viene esa parte donde tu capacidad humana va a sostener las responsabilidades. Y bueno, si vas a elaborar frustraciones, es darte cuenta que esas frustraciones se pueden desaparecer a partir del sentido teologal que tú le des a tu misión, a tu responsabilidad, a tus nuevas actividades. Parte de esa responsabilidad o responsabilidades era el prepararte para concluir esta etapa actual laboral de tu existencia. ¿Qué sucedió? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue el motivo para olvidar que tú en un determinado momento dejarías aquel puesto de una empresa o en una empresa a otra persona? Y que tú no era que ibas a cambiar de puesto, tú te ibas a quedar sin nada. Nada en ese lugar. Sin embargo, es importante llegar a esa parte de sentido teologal en donde podemos hacer una transformación de toda nuestra existencia y llegar a tocar esas responsabilidades como un eco de esa referencia
en la que ahora soy parte de ese caminar. Cuando yo visualizo esta parte de sentido teologal, te diría, ¿qué piensas? ¿Tú qué piensas? Y si no sabes qué pensar, yo sí te digo qué es importante pensar. Para darle vida a ese sentido teologal, es darte cuenta que existen 3 virtudes, 3, que se llaman fe, esperanza y amor. Y en esas 3 virtudes viene una vivencia teologal implícita, si tú lo decides, obviamente. Y cuando tú decides que sí quieres llevar a cabo ese sentido teologal, viene también esa parte que refresca tu experiencia, que refresca tu esperanza cristiana, que refresca aquel momento que se volvió frustrante porque perdiste el piso, porque perdiste la visión, porque dejaste de ver que la vida aún no había terminado para ti. ¿Qué es entonces ese sentido teologal? ¿Para qué me va a servir? Es ese sentido teologal que le va a dar verdaderamente sentido a las nuevas responsabilidades que yo voy a adquirir y además desde una expresión totalmente libre y voluntaria que me va a llevar a valorar la eficacia de lo que aún puedo llevar a cabo. O me va a permitir visualizar también una posible ineficacia del trabajo que ahora vaya a realizar. En mis años jóvenes, ¿pude yo haber hecho cosas así a la perfección? Y bueno, ahorita esto que digo no es que yo esté hablando de gente joven o menos joven, sino del ser humano que busca, tras las responsabilidades de la vida, llevar a cabo esa respuesta de ese caminar en el que va a entregarle algo más a alguien que todavía visualiza un futuro. ¿Cuántos años tienes? ¿50? ¿60? ¿80? ¿120? Bueno, los años que tengas, creo que ni las etapas de alguien que ha vivido todo un proceso de experiencia, ni de alguien que lo empieza a vivir. Una persona de 20 años está así como que queriéndose comer el mundo entero, soñando en la vida. Y eso es muy bueno, porque gracias a los sueños llegamos a las realidades. Y entonces, después de esta experiencia que vamos viviendo, nos vamos a dar cuenta cómo este proceso me va a llevar a un caminar, a un darme cuenta qué es lo que existe. Y cuando he caminado en este proceso de ese ir buscando, ir luchando, ir acumulando experiencias, también es una responsabilidad el dar. ¿Cómo me voy a encontrar después de esta experiencia? Voy a seguir visualizando esas responsabilidades que quizá me pasaron de noche. Y voy a empezar en esa búsqueda como esta imagen que te presento aquí,
así como con muchos interrogantes y dónde está mi foco de encuentro, estoy perdido. O viene como esa otra parte en donde la jaqueca me atrofia todos los sentidos y entonces ya no sé ni qué pienso, ni quién soy, ni qué tengo a mi alcance. Pero también puede existir esta otra visión, en donde, bueno, vienen las nubes de la ilusión, viene toda esa parte en donde visualizo un mundo diferente, muy a pesar de la etapa que pueda estar viviendo. O en esa plena juventud, en donde las responsabilidades son aún más fuertes, son aún más impactantes. O en esta etapa en la que ya es parte de aquella etapa que te mencionaba. Esa etapa de jubilación, esa etapa de aprendizajes, esa etapa en la que acumulaste experiencias, sabiduría. Hay quien niega su edad y dice, yo tengo 49 años. Y resulta que ya va a cumplir 60. Pero es un arriesgarse, es un no arriesgarse, más bien es un estar como en esa lucha de decir, yo tengo 59 años, no 49, 59. Y me gozo de la experiencia que he acumulado y de los regalos que Dios me ha dado a través de la vida. Con estas responsabilidades quiero dejarte en este caminar y decirte que algo bien rico, algo bien importante es entrar en ese proceso de introspección. Y entonces, al entrar en este proceso de introspección, te invito a visualizar aquellas experiencias que te van a llevar precisamente a ese encuentro, a esa entrega, a ese darte al máximo. Quiero invitarte a recrear tu sentir, a realizar una actividad en la que con ella puedas descubrir si haz en esta actividad un repaso de experiencia de servicio a los demás y recrea tu sentir. ¿Cómo ha sido ese sentir? ¿Cómo te vives ahora? ¿Te consideras estar en la ubicación correcta? Y como punto final, ¿qué expectativas, sueños o frustraciones visualizas en este aquí y ahora de tu vida? Desde esta recreación, desde este hacer, te invito a llevar a cabo esta recreación, esta profundización de tus experiencias en un cuaderno. No lo hagas en la computadora, hazlo en un cuaderno y haz contacto con esas realidades que has vivido y que tanto te han dado. Bueno, le dejamos hasta aquí. Te dejo para que vivas y revivas esa experiencia. Soy Teresa de Jesús Raigosa. Con mucho gusto comparto contigo estos temas y espero que te sean de utilidad. Nos vemos en el siguiente tema.